Damos inicio con estas palabras para reflexionar. Tus valores son como las huellas dactilares, las de ninguna persona son iguales, pero las dejas sobre todo lo que haces. Elvis Presley. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Les acompaña su servidora, Fernanda Morales, y me complace conducir este evento. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de Arlet Ciclali Morales Diego, Daniel John Hartung, y Aldo Bandan Lugo. A continuación, daremos lectura a las semblanzas de nuestros ponentes, con el objetivo de conocer más sobre su destacada trayectoria académica. Comenzamos con la semblanza de Arlet Ciclali Morales Diego, quien es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM. Con interés en la investigación sobre temas de identidad y entorno digital, actualmente se desempeña como asistente de investigación y ha colaborado en diversos proyectos académicos mediante la búsqueda, organización y redacción de información. Forma parte del área de investigación de laboratorios de inteligencia artificial, sociedad e interdisciplinaria, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencia y Humanidades, donde también apoya a otras áreas del laboratorio, integrándose así al Observatorio Crítico de Inteligencia Artificial y Sociedad. Asimismo, colabora en la gestión de comunicación y cobertura en eventos como el seminario Ser Humans en tiempos de ella, Reflexiones desde Iberoamérica y el Seminario Internacional Permanente de Inteligencia Artificial en las Ciencias Sociales. En Tesicafé ha compartido sesiones de capacitación e informática y el uso básico de herramientas digitales. También ha realizado trabajos de transcripción de entrevistas, producción de material de apoyo para la investigación y corrección de estilos de textos académicos. De forma independiente, ha desarrollado investigaciones periodísticas sobre identidad digital post-mortem, derechos humanos de la familia, de las familias buscadoras en México, violencia de género en el transporte colectivo, entre otras más. Agradecemos a Arlet Ciclari Morales, Diego, por su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza del doctor Luis Josué Lugo Sánchez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Cuenta con formación en comunicación y psicoanálisis, así como una estancia de investigación en la Universidad de Sevilla. Es fundador de Tesicafé, ha publicado más de 10 artículos indexados en bases internacionales y es autor de 3 libros propios. Además, es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de trabajo se centra en la tecnopolítica, la ética digital y el uso responsable de la inteligencia artificial en la investigación y la docencia, consolidando una trayectoria que combina la producción académica con la innovación pedagógica y tecnológica. Agradecemos al doctor Luis José Lugo por su valiosa participación. En tercer lugar, contamos con la semblanza del licenciado Dante Montaño, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como reportero de la Fuente Política en la revista Buzos de la Noticia, donde actualmente colabora también como columnista en temas de análisis político. Cuenta con experiencia en el sector público en el área de comunicación y ha participado en diversas campañas políticas como parte de los equipos de comunicación estratégica. Asimismo, ha ejercido la docencia como profesor de teorías de la comunicación en el Centro Universitario Tlacaele en el Estado de México. Su especialidad es la comunicación alternativa y el estudio de los medios sociodigitales, con énfasis en su papel dentro de los procesos políticos contemporáneos. Agradecemos al licenciado Dante Montaño por su valiosa participación. En cuarto puesto tenemos la semblanza de Daniel John Hartung Science, quien es estudiante de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del sistema SOAYET 2022 a la fecha, actualmente realiza su servicio social en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad e Interdisciplinaria
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el área de experiencia y apropiación disruptiva en la educación y forma parte del perdón, y forma parte del Observatorio Crítico de Inteligencia Artificial y Sociedad. Su formación se orienta al análisis crítico de los fenómenos sociales contemporáneos, con énfasis en los vínculos entre tecnología, inteligencia artificial y sociedad. Desde su participación en el LIASI, ha colaborado en actividades de investigación y observación sobre los impactos sociales, culturales y políticos de la inteligencia artificial. Agradecemos a Daniel Young por su valiosa participación. Y por último, sin no menos importante, tenemos a nuestro quinto ponente, quien es Aldo Banda Lugo, quien es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Actualmente colabora en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad e Interdisciplinarias del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde participa en proyectos de investigación y divulgación que exploran los vínculos entre comunicación, inteligencia artificial y sociedad. Su formación y experiencia se centran en el estudio de la comunicación política, la construcción de la ciudadanía y los efectos socioculturales de las tecnologías emergentes. Desde el IASI ha contribuido al análisis de los impactos sociales y culturales de la inteligencia artificial, así como la generación de propuestas críticas orientadas a comprender y transformar la dinámica de comunicación en los contextos contemporáneos. Te agradecemos, Aldo Banda, por tu valiosa participación. A continuación, la ponente Arlet Ciclali nos estará presentando su cartel digital titulado Fake News y las narrativas mediáticas. ¿Cómo afectan a la migración? Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios. Sin más, cedo la palabra a nuestra ponente Arlet. Muchas gracias. Y muchas gracias por la presentación. Bueno, en este momento voy a estarles compartiendo el cartel. Este cartel justamente quisiera empezar comentando que se hizo en una colaboración en equipo del Observatorio Crítico de IA de Inteligencia Artificial y Sociedad, que es un proyecto interno del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad e Interdisciplina, que es por parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, el SAGE, de la UNAM. Este laboratorio es coordinado por el doctor Luis José Lugo Sánchez y parte del equipo del observatorio justamente lo conforma mis compañeros Aldo Banda, Dante Montaño, Daniel Hartung y yo, su servidora. Bueno, quisiera comenzar mencionando que el propósito del laboratorio es fomentar que desde Iberoamérica la producción y difusión del conocimiento sea relevante y capaz de vincular a actores académicos, sociales y mediáticos en el análisis y debate del papel de la IA en la sociedad contemporánea. En este sentido, nuestro propósito como observatorio es abordar ciertos fenómenos que están ocurriendo en torno a la inteligencia artificial y al espacio digital y cómo están transfigurando de alguna forma o impactando en todo el ámbito sociotecnológico y político. En este sentido, nosotros como observatorio brindamos un monitoreo, un análisis, seguimiento y reflexión acerca de esos fenómenos para producir de ahí un informe para producir de ahí un informe, los cuales van a vincular, digamos, marcos éticos, metodologías participativas y justamente un uso ético y crítico de algunas tecnologías como lo es la herramienta de inteligencia artificial. En este caso hacemos un uso específico de lo que sería Infranodus, Google Notebook y ChatGPT. Bueno, en este sentido, el observatorio seguía bajo tres líneas de investigación. La primera es IA, educación y sociedad, la segunda es acción colectiva y movimientos sociales, y la tercera es comunicación política. En este sentido, cada paper que se va produciendo conforma parte o forma parte de alguna de estas líneas y nuestro observatorio va, digamos, adquiriendo ciertas temporadas. En este caso, la primera temporada y que concierne a nuestra propuesta de cartel digital es gira en torno a lo que es la desinformación y las fake news. Bueno, para ello lo que trabajamos fue lo siguiente. Anteriormente ya hicimos un primer informe que fue sobre alfabetización tecnológica y digital, una necesidad frente a los noticieros deepfake. Ahí habíamos detectado cómo los noticieros deepfake
están de alguna forma siendo utilizados para diferentes usos, ya sea humorísticos o de desinformación. Y con base en estos primeros acercamientos metodológicos es que trabajamos en este segundo informe. Este informe lo aterrizamos ya concretamente en lo que fue las fake news y narrativas mediáticas, cómo afectan a la migración. ¿Qué es lo que empezamos como a identificar en torno al fenómeno, al problema que vislumbramos? Es que en julio de 2025 habían varios medios, principalmente de fact-checking o que tenían cierta cobertura mediática enfocada o especializada en migración, que giraban en torno a que había circulación de fake news y desinformación en redes sociales. Estos medios eran, por ejemplo, Efecto Cocuyo, Chequeado, El Sabueso de Animal Político, Fachequeando, DW Medios y Telemundo Nueva Inglaterra. De ahí vimos que el contenido desinformativo y el tipo de cobertura mediática adquirían ciertas narrativas dominantes que seguían relegando de alguna forma la voz de las personas migrantes, enfocándose únicamente en ciertos actores políticos como era Donald Trump o su política migratoria en dicho país, ¿no? En Estados Unidos. Y de alguna forma estas narrativas seguían fomentando ciertos sesgos o ciertos prejuicios que criminalizaban a la migración. Posteriormente, vimos que había una reproducción de estos discursos dentro del ámbito digital que de alguna forma empleaban o se ampliaban con el uso de inteligencia artificial, como eran los contenidos deepfake, que de alguna forma debilitaban el derecho a la información y fomentaban percepciones polarizadas que se difundían de cierta forma más rápido porque estos contenidos atribuían de alguna forma impactaban más rápidamente en las emociones de la audiencia. Bueno, esto lo identificamos mediante una metodología que se va desglosando en varios pasos. La primera fue una búsqueda de tendencias, es decir, cómo se estaba moviendo dentro de la discusión mediática ciertos temas. Ahí es cuando identificamos que la cobertura de migración estaba creciendo bastante y que había un interés particular en la desinformación con fake news, ¿no? Posteriormente hicimos una búsqueda documental que se ve aquí, en donde adentrándonos un poco en apartados como Google Noticias y en otros adentrándonos un poco en lo que es Google Noticias, vimos que habían bastantes notas de estos medios que ya anteriormente mencioné, que abordaban este tema de la desinformación con fake news e inteligencia artificial, ¿no? De ahí se hizo otra búsqueda que también era una búsqueda académica, en donde investigando un poco encontramos algunos artículos que eran especializados en lo que es la desinformación y la migración y justamente que abordaban este debilitamiento del derecho a la información que tenían las personas que emigran, ¿no? Posteriormente hicimos una selección de contenido de esta búsqueda periodística en donde seleccionamos 10 notas que cumplían con criterios específicos. En este caso eran, por ejemplo, que cumplieran con el idioma español, que vinieran de medios especializados, que abordaran la desinformación desde el ámbito de las fake news. La selección de contenidos se hizo en torno a 10 notas que cumplieran con criterios de inclusión y exclusión, que tenían que ver con el idioma en español, que también se producieran o que abordaran en torno a la migración latinoamericana y de América, y que vinieran de medios especializados de fact-checking y de migración. Bueno, posteriormente recurrimos a entrevistas. Una fue a una especialista, la doctora Jenny Tovar, que es socióloga y experta en migración de Flaxo, y otra entrevista a Jorge Madrid, que es un activista y poeta migrante de Honduras. Ellos nos ayudaron a ampliar un poco más este panorama que identificamos y posteriormente hicimos una construcción de un dataset. El dataset se fomenta de retomar las 10 notas que nosotros identificamos, las cuales resumimos con ayuda de Google Notebook LM, ya que al tener un acceso directo a las fuentes es un poco más preciso en cuanto al resumen que genera. Estos resúmenes fueron verificados por personas, por el equipo de observatorio, y posteriormente fueron resumidos en ChatGPT para ser procesados en un archivo que es CSV. Este archivo
se sube a un programa que se llama Infranodus, el cual permite hacer una visualización gráfica que se ve más o menos así como se muestra aquí en el cartel. Esta visualización se conforma de nodos y aristas. Los nodos son estas aquí de colores, los cuales representan alguna idea, algún concepto o palabras principales que abordan o de alguna forma representan mejor el contenido que se está analizando y se conectan mediante las aristas, estas líneas de colores que van uniendo los nodos entre sí y van formando ciertos campos o ciertas agrupaciones temáticas. Bueno, después de ello hicimos toda una depuración y análisis de los resultados, lo cual voy a explicar posteriormente. Bueno, ya teniendo este panorama del fenómeno, nos dimos cuenta que la discriminación era estructural. Esto reforzándolo con los artículos y las entrevistas que hicimos. Por ejemplo, la doctora Jani Tobar nos mencionaba que hay factores estructurales que venían promoviendo ya un rechazo del sur global por parte del norte global, en donde se propagaban discursos que mediáticos y en contenidos de redes sociales donde se siguen fomentando estos prejuicios, ¿no? Y ella nos mencionaba, ningún migrante hubiera tomado la decisión de moverse si la situación en su país fuera buena. Posteriormente hicimos también una recopilación de otros datos, por ejemplo, que el INEGI identificó que el 28% de la población migrante en México ha sufrido de discriminación, ¿no? Mayormente mujeres. También Jorge Madrid nos explicaba que en los procesos migratorios es bastante importante el uso de la información y el consumo de esto, ya que ciertas narrativas podrían de alguna forma perjudicar justamente esta movilización y de alguna forma desarticularla. Entonces, lo que nos resaltaba mucho esta activista era que que la desinformación incluso puede llegar a costar vidas porque las personas migrantes lo que hacen son redes de información que les ayudan a de alguna forma saber cómo movilizarse, qué rutas tomar y cómo actuar en defensa de sus derechos. Bueno, así nos dimos cuenta que ya con el análisis que hicimos con infranodos, pudimos obtener ciertas ideas principales que el programa los llama main ideas, ¿no? Ideas. Estas ideas principales se detectaron en una serie de listados, las cuales tienen mayor relevancia o menor influencia dentro del contenido que se analiza, que en este caso fueron notas mediáticas, ¿no? Primero, identificamos que el 100% del contenido tenía un carácter negativo en torno a este proceso de desinformación. Posteriormente, identificamos estos 7 núcleos temáticos. La primera fue desinformación sobre Donald Trump, digamos, noticias falsas que se daban en torno a este presidente y de alguna forma también la desinformación que promovía este presidente. Posteriormente, identificamos redes de desinformación que se identificó con un 26% de influencia que acudía justamente a cómo estos contenidos desinformativos se distribuyen en Internet y en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la cobertura mediática. La manipulación con IA fue una tercera idea que estaba principalmente enfocado al uso de deepfakes y videos que giraban en torno a estas grandes figuras políticas como el presidente Donald Trump en donde o incluso periodistas que atribuían cierta información que no era realmente verificable. Luego, declaraciones falsas que tenían un 11% de influencia, en donde habían como esta desinformación en torno a algunos fenómenos como eran la política migratoria y sucesos que estaban aconteciendo, como lo eran las inundaciones en Texas, y justamente hacia otros grupos como lo eran los migrantes centroamericanos, ¿no? Luego, la supuesta ley migrante, que era desinformación que giraba en torno a la política migratoria de Donald Trump de quiénes iban a ser deportados, quiénes no, y la necesidad de verificación tenía un 5% de influencia, que es donde los medios atribuían que se necesitaba sí o sí de hacer un fact-checking en torno a esta distribución y consumo, ¿no? Y por último, es la supuesta credibilidad, que es como estos contenidos desinformativos estaban de alguna forma aumentando cierto realismo en torno a estas narrativas y aumentaba esa credibilidad a este contenido, pero que realmente no estaba sustentado o verificado, ¿no? Así también
identificamos que el 57% del corpus expone una influencia a la desinformación frente a solo el 5% que se orienta al fact-checking. En ese sentido, los medios han intentado como impulsar esta herramienta del periodismo de verificación como una alternativa. Sin embargo, todo el contenido que se produce sigue siendo en torno a explicar que está este fenómeno desinformativo. Luego, la centralidad de Donald Trump y la IA con deepfakes, ¿no? El contenido sí o sí se centraba únicamente en lo que era el presidente, la política migratoria y cómo se estaba usando inteligencia artificial. Sin embargo, no se daba una apertura justamente a luego otras opiniones en torno a las voces migrantes, ¿no? Así es que detectamos que había un silenciamiento de las voces migrantes y que se siguen alimentando estos prejuicios. Por ende, algo que nos gusta desde Liasi es de alguna forma proponer otras alternativas que no solo se queden en advertir sobre el panorama que se está viendo, sino que también promuevan ciertas soluciones o ciertas alternativas, ¿no? En este caso, la propuesta fue periodismo autorreferencial, que fue una propuesta donde ya había ciertos indicios por la socióloga Amarela Varela, pero que se desarrolló por parte del doctor Luis Josué Lugo Sánchez y Candón Mena en 2022. Ellos proponían un uso disruptivo que de alguna forma desafiaba las normas impuestas de la estructura hegemónica de las tecnologías y de las formas de narración, las formas narrativas para esquivar los procesos típicos de intermediación a los que los migrantes se encuentran sujetos en los procesos comunicativos. Es decir, que de alguna forma sean las propias personas migrantes quienes narren sus experiencias, pero justamente con este proceso de periodismo. Entonces, el objetivo del periodismo de autorreferencialidad es el fomento de un ejercicio comunicativo, reflexivo, que dé cuenta de la historia de grupos y personas diversas. Por ende, hicimos algunos puntos clave que consideramos que son un buen sustento para brindar esta alternativa ética y social. Por un lado, es comunicar desde quiénes somos, que es a las personas migrantes, bueno, por un lado es comunicar desde quienes somos, que es dejar que las personas migrantes cuenten sus experiencias y desde todo su trayecto. Algo que mencionaba ya Jorge Madrid era justamente eso, que muchas veces este proceso es un proceso muy subjetivo en donde tienen que estar de alguna forma analizando lo que han vivido, pero también implica ese traspaso a lo que es el texto o la forma de comunicativa, ¿no? Integrar las experiencias reales, narrativas sin edulcorar ni simplificar. Esto, por ejemplo, Jorge Madrid también nos mencionaba que es importante luego no maquillar estas experiencias, sino de alguna forma comunicarles tal cual son, ¿no? Por otro lado, también pusimos que era apropiarse de la tecnología, ¿no? Porque no solo se trata de justamente esta comunicación, sino es la forma o el medio en el cómo se comunica. Ya la inteligencia artificial se estaba utilizando para comunicar desinformación, pero también hay otros usos que se han visto en torno a cómo se puede usar la IA también para ampliar esa comunicación o esas redes informativas que de alguna forma promuevan una información verificable. Entonces, esto de alguna forma sirve como una protesta y resistencia informativa desde la alfabetización digital. Luego, reclamar el derecho a la información, que es fortalecer las capacidades críticas, y algo que nos mencionaba igualmente Jorge Madrid, era de alguna forma alimentar ese ser político en donde las personas migrantes no terminan de estar completamente ajenas a lo que pasa en su país, pero tampoco ajenas a lo que está sucediendo en el país de acogida, al país al que llegan, ¿no? Posteriormente, las redes comunitarias horizontales espacios cercanos y confiables en donde muchas de estas personas que hacen periodismo de referencia puedan de alguna forma construir esa red que de alguna forma sea una alternativa confiable a otras personas que consumen ese tipo de información. Por ejemplo, la doctora Janita Bar nos mencionaba de varias fuentes o cuentas que son justamente promovidas en TikTok, en Instagram o en Facebook por personas migrantes que hacen esa labor de contribuir a informar acerca de procesos migratorios, de derechos personas migrantes en México, en Estados Unidos, y de justamente, digamos, alternativas de organizaciones y demás que de alguna forma brindan un
que de alguna forma brindan soluciones a las personas que apenas están tomando esta nueva ruta migratoria. Y por último, seguir contrastando y verificando críticamente, es decir, enfrentar la desinformación con estos productos o estos contenidos de periodismo autorreferencial, pero sin olvidar que de alguna forma siempre tenemos que estar alerta en torno al contenido que consumimos. Por último, también anexamos aquí lo que es el link al infranodos que hemos realizado y el cual puede ser consultado por otras personas y puede hacerse este contraste de los resultados que vamos a posteriormente publicar en el informe. Y por último, están nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias a nuestros ponentes por su valiosa participación y por compartir sus aportes en este espacio de reflexión académica. A continuación, se dará lectura a algunas preguntas de los asistentes. ¿Cómo contribuyen las tecnologías generativas como la IA a la difusión de desinformación sobre la migración en América, según el informe de LIASI? La pregunta es abierta para quien guste contestar. ¿Alguno les gustaría responder? Creo que no. O igual gustan que les repita la pregunta. Sí, por favor, gracias. Va que va. Entonces sería, ¿cómo contribuyen las tecnologías generativas como la IA a la difusión de desinformación sobre la migración en América, según el informe del LIASI? Bueno, lo que hemos identificado principalmente es que en este proceso desinformativo muchas veces lo que se hace es generar videos que de alguna forma se procesan mediante inteligencia artificial y estos videos giran en torno a ciertos actores políticos, por ejemplo, Donald Trump o algún ministro de que tenga que ver con la política migratoria de Estados Unidos, incluso periodistas en donde se usan ya de por sí imágenes de antes de, por ejemplo, de programas en donde aparecieron así, se procesan por inteligencia artificial y hacen como contenidos advirtiendo de ciertos procesos o cambios políticos en torno al país. De alguna forma se hacen como advertencias hacia los migrantes donde hay como cierto tono de amenaza. Por ejemplo, que las personas migrantes que lleguen durante esos meses van a ser deportadas o llevadas a tal prisión o que de alguna forma van a ser enjuiciadas dentro del país o incluso también forman parte de otro tipo de narrativas, por ejemplo, en donde se promueve que las personas migrantes que lleguen durante tales fechas también van a recibir cierto proceso de acogida o que se va a llevar cierto tipo de papelero, cuando no necesariamente es cierto, y muchas veces incluso estas personas políticas que han sido objeto de uso de su imagen han tenido que salir a advertir sobre ese proceso que no es realmente cierto y que ese contenido tampoco es producido por ellos. Ese es principalmente el uso que se ha identificado. Claro, sí, definitivamente es un tema de interés porque pues tener falsa información nos puede llevar a casos que pues no ayudan, ¿vale? No, no, justo no aportan. Muchas gracias. Perdón, ¿querías participar, Aldo? Ah, perfecto, Mm, sí, adelante, con gusto. sí, igual nosotros cuando pensamos en usar la inteligencia artificial, no solamente si es de forma técnica, ni lo usamos porque esté de moda, sino que lo usamos porque la IA de alguna manera se ha convertido en parte en la forma en la que se ha estructurado el mundo actualmente. Entonces, en este momento la usamos para procesar la información, para generar textos de igual manera, para analizar datos, igual para traducciones. En nuestro laboratorio, por ejemplo, nos ayuda mucho para sistematizar grandes volúmenes de información, para cruzar algunas fuentes, hacer la visualización de datos como lo hicimos en este cartel. Igual intentamos como usarla no solamente para entregarle el juicio y la interpretación, sino que lo hacemos de una manera situada, porque el uso de inteligencia artificial puede ser usado en un contexto social, político, histórico. No hay una sola IA que se use como en abstracto, sino que son tecnologías creadas por alguien en un lugar específico y con determinados intereses e igual limitaciones.
Entonces, usar la IA es igual reconocer que estamos en ese contexto, preguntarnos desde dónde producimos los datos que alimentan esos algoritmos, a quiénes y también a quienes excluyen. Entonces, de esta forma, también la utilizamos para ayudar a quienes excluyen, por ejemplo, a los migrantes. ¿Qué lenguajes, qué imaginarios, qué sesgos están detrás de estas respuestas que recibimos? Entonces, no es usarla de forma aleatoria, sino usarla con una conciencia, con una responsabilidad, con una mirada crítica que nos ayude en este caso. Es Muchas correcto. Muchas gracias. gracias, Aldo, por tu aportación. Justamente la IA pues, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Tenemos que justo tener cuidado en esa parte. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel del periodismo autorreferencial en la construcción de narrativas migrantes y qué elementos propone el LIASI para su implementación? Bueno, como comentábamos, el periodismo autorreferencial es justamente una alternativa que se vislumbra para las personas migrantes que muchas veces tienen mucho de su historia que contar y a veces mucho de este proceso que ellos viven no es alcanzado a cubrirse dentro de los grandes medios. Por ejemplo, el cómo ellos se organizan internamente o cómo se distribuyen información, mucho de ello tampoco se vislumbra. Además, justamente ellos normalmente forman luego nexos o lazos con con organizaciones o refugios que se encargan de dar estos lazos de información. Entonces, el periodismo autorreferencial justamente es esta alternativa donde las personas migrantes sean quienes se apropien de este procesos periodísticos como lo es la búsqueda de fuentes, la información, la con el contraste de información que encuentran y este procesamiento en cómo lo presentan para que de alguna forma se haga notar más esta parte que de que queda relegada. Es decir, que esta mirada que no se alcanza de alguna forma a experimentar de quienes no lo viven, se pueda verse, digamos, contrastada, ¿no? Algo que, por ejemplo, Jorge Madrid mencionaba es por ejemplo, él asumía que el exilio era algo que nunca alcanzó a dimensionar, que de alguna forma estaba muy romantizado en su idea, porque él fue exiliado y tuvo que emigrar a raíz de su postura política en su país, ¿no? Entonces, de alguna forma, él mencionaba que ya una vez experimentando el proceso migratorio, realmente se dio cuenta que el exilio no es tan de alguna forma bonito o político como se pensaba, sino que dentro de ello hay todo un proceso de emociones, de sentimientos, de aprendizajes que nunca pensó que adquiriría estaba este proceso. Entonces, de alguna forma, el periodismo autorreferencial justamente ayuda a vislumbrar esto, que la migración no es simplemente el intento de mucha gente de un lugar a otro, sino que en este movimiento hay experiencias, hay subjetividades, hay emociones que se están viviendo en ese proceso y que de alguna forma no solo cambian a quienes están cruzando ese trayecto, sino que también a quienes están recibiendo a las personas incluso en todo el contexto político y social que se vive entre los países concernientes, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en las que nosotros lo vislumbramos y como ya mencionábamos, nosotros de alguna forma proponemos estos puntos que es de justamente hablar desde esa pero que también no se maquillen ni se edulcoren, como se decía, sino que se hagan tal cual son y se contrasten con otros elementos informativos. Y por otro lado, que siempre se haga como este contraste informativo, pero sin olvidar que también no se tienen que enjuiciar a estas otras alternativas mediáticas como son los medios ya tradicionales o como son otras organizaciones o otras redes de información. De alguna forma esto contrasta, ¿no? Sí, siempre se puede contrastar y nunca se tiene que ir por un lado o por otro. Perfecto, muchas gracias, Arlet. Y nada más como última pregunta.
En caso de haber metodologías, qué metodologías se utilizaron en el informe para analizar la cobertura mediática de la migración y qué hallazgos claves surgieron a partir del uso de infranodos? Bueno, bueno, lo primero que hicimos fue nos sumergimos en identificar ciertas tendencias mediante una búsqueda en los medios, en Google, por ejemplo, que es el principal buscador, y indagamos un poco de qué se estaba de alguna forma compartiendo en torno a la migración. Es de ahí que identificamos que había mucho esta necesidad por hablar de la desinformación que se estaba viviendo con fake news. De ahí hicimos dos búsquedas documentales. Una fue periodística y otra fue académica. La periodística se basó en artículos principalmente y un informe, fueron 8 artículos y un informe especializado en torno a la migración y desinformación, lo cual nos ayudó justamente a aterrizar un poco qué implicaba este lazo de la desinformación con la migración, ¿no? El cómo estaba justamente afectando los derechos y qué de alguna forma qué tipo de narrativas estaban viendo en torno al fenómeno. Y la otra, la búsqueda periodística, fue justamente bajo los criterios de selección que ya mencionábamos, en donde estas notas fueron de alguna forma escogidas rigurosamente por relevancia, por aspectos geográficos, por presentación, en cómo se procesaba la información, porque mucho de esto era periodismo especializado. Y estas notas, al final de cuentas, se agrupan y se resumen con ayuda de ChatGPT. Digo, con ayuda de Google Notebook. Entonces, esta herramienta lo que hace es que nosotros cargamos las fuentes directamente, las notas. Entonces Google Notebook lo que hace es retomar directamente del texto el resumen y nosotros le indicamos que seleccione el autor, el medio, el título de la nota, el tema en sí y un resumen sintetizado recopilando ciertas citas o ciertas referencias que se hagan. Estos resúmenes al final se esquematizan en una matriz de filas y columnas con ayuda de ChatGPT, pero en un archivo CSV. Entonces, este archivo lo que hace es que podemos cargarlo o anexarlo directamente al Infranodos. Infranodos lo que permite es seleccionar ciertos criterios de análisis. En este caso, lo que nos ayuda para analizar es la temática y el resumen. Y posteriormente otros criterios de filtros. En este caso serían los títulos, los autores y los medios. Y con ayuda de esa selección es que hace este gráfico que vislumbra estas ideas principales y también estos campos temáticos, los cuales se identifican por colores. Y entonces los nodos y las aristas que ya mencionábamos antes, lo que ayudan es de alguna forma agrupar estas ideas principales y dar una visualización de cómo se están conectando esto y cuánto de esas conexiones influyen es el análisis de contenido. Es decir, por ejemplo, ya decíamos que las redes de desinformación son un objeto bastante que ha de alguna forma sobresalido en torno a estas notas, que es algo que llegan a cubrir bastante estas notas. Entonces, por ejemplo, estos porcentajes nos ayudan a identificar cuáles son los intereses del infranodos, pero también nos ayudan también a identificar otro tipo de relaciones. Por ejemplo, cuáles conceptos se relacionan con qué. Por ejemplo, la IA sí aborda, pero también relacionada en específico con la IA generativa. O, por ejemplo, la política migratoria con lo que es la desinformación. Relaciones nos ayudan a ir, digamos, desarrollando los conceptos, digo, los resultados y posteriormente la discusión y la propuesta del IASI. Vale, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Con esto estaríamos dando por concluida la sesión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galana, el comité organizador y nuestros patrocinadores, le damos las gracias a Arlet Ciclale, al doctor Luis Josué Lugo, a Daniel John Howe, al licenciado Dante Montaño y a Aldo Banda por su valiosa participación.
a todos ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades y que tengan un buen día a todos. Muchas gracias, hasta luego.